Como viste en el título de este video, aquí te voy a contar qué podés experimentar si estás teniendo calor interno. Te voy a contar los síntomas, las causas del calor interno y las posibles soluciones. ¿Qué puedo sentir entonces si estoy experimentando calor interno? Principalmente calores, justamente sentir excesos de calor, abscesos de calor, como por ejemplo en la menopausia, en la que este calor se exacerba y sube. En general el calor sube, entonces todas las manifestaciones de calor son más bien altas, pero puede haber también en el resto del cuerpo. Todos los eczemas tienen que ver con calor, por ejemplo, urticarias a repetición, intoxicaciones incluso a repetición, o sea, ser muy sensibles a ciertos alimentos, a ciertas sustancias, habla de que tenemos predominancia de calor, ansiedad, nervios, palpitaciones, también nos hablan de calor. Insomnio, que nos cueste dormir a la noche, también puede hablar de que estamos sufriendo un poco de calor interno. Aftas, llagas en la boca, sangrado en encías, anginas a repetición, hablan también de un calor. Mucosidades amarillas, pis amarillo, heces muy olorosas o explosivas, también hablan de calor. Dolores de cabeza, subidas de presión, todo lo que sea ascendente, como les dije, el calor es un factor patógeno que sube. Entonces, ojos rojos, por ejemplo, cara roja, picazones, aunque no lleguen a ser eczemas, también tienen que ver. Náuseas, sensación de náuseas sin llegar a ser un episodio específico de vómitos, pero sí tener como ese asco o ese reflujo, es que nuestro estómago está generando calor. Halitosis, mal aliento, infecciones urinarias a repetición, infecciones vaginales a repetición. También en el tema menstruación, tener calor significa que nuestra sangre esté muy roja, rutilante, casi naranja, y que los ciclos sean más cortos. O sea, en vez de ser 28 días, tienden a cortarse a 26, 24 días. Eso nos está hablando de que tenemos calor en nuestro útero. También tener hambre todo el tiempo habla de un calor de estómago. Hay tanto calor en el estómago que quiere consumir y consumir y consumir alimento. Entonces, también la ansiedad, pero también tener hambre, apetito y poder comer mucha cantidad de comida, habla de que tenemos calor en el estómago. Obviamente mucha transpiración, algún episodio de fiebre si es un calor agudo, e incluso, por ejemplo, los acné, muy famosos en la pubertad, tienen que ver con el calor. Entonces, soluciones posibles para estas sensaciones o síntomas de calor. La primera, súper usada en medicina china, que claramente te voy a invitar a que vayas a una acupuntora, es hacer sangría. Es sacar algunas gotas de sangre en algunos puntos del cuerpo que puede ayudar muchísimo. Les dejé hace un tiempo en un short un punto que se sangra en el ápice de la oreja para bajar la presión arterial o para bajar la fiebre, incluso prevenir si está o apaciguar si se está produciendo una ACV. Esto es porque la sangre es lo más yang que tenemos en el cuerpo, lo más caliente, y hacer una sangría refresca un montón. Otra posible solución es consumir alimentos con líquido, o sea, consumir agua, obviamente que aplaque ese fuego, mucha agua, y además alimentos que tengan mucho líquido, como por ejemplo las frutas, los melones, las sandías, los duraznos, las uvas, y bueno, casi todas las frutas que tienen mucho líquido en su interior. Otra posible solución es consumir alimentos picantes frescos. Ya les he contado que existen picantes calientes y picantes frescos. Un ejemplo de picante fresco es la cúrcuma y, por ejemplo, la pimienta blanca, es más fresca que la pimienta negra. Y alguna sensación así de picante como, por ejemplo, los rabanitos. O sea, una sensación de picante pero que no genere calor. Esos alimentos van a ayudar muchísimo a refrescar. Otra forma de alimento que ayuda a bajar el calor es el sabor amargo. El amargo, la cualidad de sabor amargo lo que hace es descender la energía. Y claramente si el calor es algo que sube, el amargo lo que hace es descenderlo. Así que cualquier planta bien amarga puede ayudarnos a bajar este calor. Y también los sabores dulces que humedecen o humectan, como los cereales. Dulces siempre hablando de dulces saludables y dulces naturales, como por ejemplo la miel. No exactamente dulces refinados y azúcares procesadas. Te cuento entonces las causas. ¿Por qué está generando este calor? Primariamente puede ser porque sos una persona calurosa,
que naturalmente naciste así, hay personas más calurosas que otras. Entonces, bueno, hay que contrarrestar tu naturaleza con todo lo que te dije antes. La otra opción es que hayas incorporado calor del exterior, que vives en un clima muy caluroso y sí o sí el calor abre los poros, entonces hace que cualquier factor patógeno entre más rápido y más el calor. Entonces, bueno, intentar mantenerte lo más fresco posible, buscar hacer baños más seguido, o baños de pies, o humedecer la zona de la nuca, que ayuda muchísimo con el calor. Pero bueno, esa es una de las causas. Otra causa es el estancamiento de energía en el hígado. Como hemos visto también, el hígado es el principal provocador de calor y de viento. Cuando el hígado genera calor es porque está estancado, porque la energía del hígado se estanca, no puedo expresarme, no puedo expresar mis emociones, o soy una persona muy iracunda, entonces genero mucho calor. La solución, como lo vimos antes, es expresarnos, es buscar actividades artísticas que hagan que mi hígado esté medianamente fluido y tranquilo. Otra posible causa de este calor o este exceso de calor es una deficiencia de agua. Claramente una persona, por ejemplo, una mujer en menopausia, tiene deficiencia de estos líquidos. En medicina occidental se le dirían de estas hormonas, que traducido a medicina china serían humectantes. Entonces va a tener sofocos. Una deficiencia de energía en el riñón puede también causar, por ejemplo, dolores lumbares, sensación de cansancio a la tardecita, insomnio, irritabilidad. Pero bueno, esa es otra causa de calor. Otra causa de calor interno que no tenemos mucho en cuenta es el consumo prolongado de ciertos medicamentos, o no prolongado, pero hay ciertos medicamentos y vacunas que generan calor y que son como una inyección literalmente de calor al interior. ¿Qué pasa? La medicina tradicional china habla de que todas las sustancias tienen un clima o generan un clima en el interior, mejor dicho. Algunas vacunas y algunos medicamentos, como por ejemplo las quimioterapias o los tratamientos con rayos o algunas medicaciones muy pesadas, generan calor interno. Entonces está bueno contrarrestarlo con todo lo que les conté antes. Otra causa muy común de calor en el interior es incorporar calor en lo que comemos. Por ejemplo, personas que solo comen carnes y grasas, que no consumen vegetales ni frutas, pueden generar este calor porque la alimentación es una vía muy rápida de ingreso de factores climáticos. También así los que consumen muchos picantes, mucha comida caliente, o sea, la comida muy caliente, las bebidas muy calientes hacen que ingrese al interior este calor. Y antes de contarte la última causa, te dejo por ahí el video sobre el elemento fuego, que va a explicarte un poco más de qué trata la medicina china cuando habla de este calor interno. La última causa es por deficiencia del elemento agua, entonces también puedes ir a buscar el video sobre el elemento agua. Nos vemos en el próximo. Si te gustó, regálame una manito y compartí este video.